Un saludo armonioso, cultural, desde acá, desde el sur del Cauca, una parte andina, donde pues compartimos diferentes pueblos. Mi nombre es Diana Gembuel Morales, conocida más que todo en redes sociales como Diana Misak o Diana Gembuel. Soy comunicadora social, periodista, comunicadora indígena. Llevo más de 10 años en procesos de comunicación acá en el Cauca con las emisoras, y a nivel nacional pues con diferentes organizaciones, a nivel internacional pues haciendo incidencia y relacionamiento con otros hermanos pueblos, de pueblos indígenas, y pues egresada desde la academia, digamos, en la Universidad Externado de Colombia, pregrado en Comunicación Social Periodismo y magíster en Comunicación Política también del Externado. Y ahorita pues retornando al territorio después de estar más de 10 años en Bogotá, conociendo las diferentes dinámicas de nuestros pueblos indígenas en contexto de ciudad. Yo retorno al territorio este año. Las autoridades, acá normalmente todo se rige con las autoridades ancestrales. Normalmente nosotros en Colombia tenemos el Senado, los congresistas, la alcaldía, bueno, todo ese tema. Y dentro de los territorios tenemos las autoridades ancestrales que elegimos cada año. Este año pues retorno y me delega nuevamente la función de coordinar el programa de comunicaciones. El programa de comunicaciones abarca todos los programas dentro pues del cabildo, de las autoridades, y hay una parte que es comunicaciones, está la radio comunitaria. Entonces, en la radio comunitaria somos 5 personas, estamos apenas empezando. El 95% en idioma propio, lo que es la información, lo que es el análisis, lo que es la reportería, lo que es la divulgación en idioma propio, porque lo que queremos este año es fortalecer hacia adentro, a pesar de haber fortalecido hacia afuera, pues el año pasado frente a la tumbada de las estatuas, que pues fuimos pioneros en esa parte, pero es fortalecer hacia adentro desde el idioma propio. Entonces, ese es el reto. Tenemos un horario de 4 de la mañana a 10 de la noche con diferentes temas que competen al pueblo Misak. Somos vecinos con los hermanos del norte, con los hermanos del pueblo Nasa. Nosotros estamos en Silvia Cauca, que es a 12 grados Sí, sí. centígrados, municipio de Silvia Cauca, más conocido como la Suiza de América. Afortunadamente tenemos una mujer alcaldesa, creo que muchas la han conocido, Mama Mercedes Tonuguala, y afortunadamente este año tenemos una mujer autoridad, gobernadora, Mama Luzaria Aranda. Entonces ha sido un relevo generacional de prepararnos, salir del territorio y volver y ser las lideresas de diferentes espacios y programas para nuestro pueblo mismo. Los medios de comunicación, digamos, grandes, como bien conocemos, Caracol, RCN, los medios privados, todavía nos siguen presentando desde el folclore, desde el tema de la inmediatez, como los malos, como los que taponan vías, como si fuera un solo pueblo indígena. Somos más de 115 pueblos indígenas, y también hay mucha estigmatización porque desconocen de las dinámicas de los pueblos indígenas. Siento que falta mucho aterrizar y conocer la realidad de los cuántos pueblos indígenas hay en Colombia. Hay un desconocimiento total en los medios grandes, digámoslo así, y ya con medios alternativos, pues muy pocos consultan antes de sacar la información, antes de mostrar algo, ¿sí? Con periodistas alternativos o colegas alternativos que pues han conocido, conocen la dinámica. Entonces, hay diferentes miradas de cómo nos presentan ante los medios de comunicación. Sí, uno diría que la primera imagen es como los indígenas son pone problemas, toma carreteras y roba tierras, digamos, por tener una imagen que tenemos los periodistas desde Bogotá para eso, y además no queremos cambiar ese elemento. Pero también hay otra mirada que es como lo exótico, son exóticos, es como una cosa rara, como que me imagino que tú en el externado sentías eso, era la chica exótica en el externado y todos los que hay ahí, porque el externado tiene una virtud y es que tiene un programa en que vienen muchos indígenas, aruacos, vienen de Cogis, vienen
en Misak, vienen de muchas partes, entonces es como un exótico la otra representación, ¿o cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que la dinámica, como lo dice el Taita Lorenzo Muelas, que muchos lo conocemos, que fue el primer constituyente, decía que en los años en que él se encontraba, nos conocían como salvajes, como menores de edad, como tú decías, Omar, que taponamos vías, que no sabemos, que no conocemos, que desconocemos el mundo globalizado, digámoslo así, y hasta ahora lo siguen presentando en los medios de comunicación. Cuando hay violencia nos presentan, cuando hay taponamiento de vías nos presentan, cuando hay muerte nos presentan, pero según la información que ellos quieren. Y hay miradas que son exóticas, desde la artesanía, desde el tema de la mujer, no desde la belleza, sino desde un folclorismo, mejor dicho, que realmente no conocen la realidad. Y sí, lo que decías en el externado, había mucha curiosidad de tener una indígena compañera estudiante y que supiera hablar el español, porque muchas veces piensan que el indígena no habla, no expresa y no habla en español. Entonces, y además no aplica las teorías desde las realidades. Entonces era un reto poder hablar, poder interactuar y contarles que Colombia era diversa, que Colombia no era el barrio o el sector donde ellos solo se movían. Bien sabemos que en el externado van chicos que solo conocen su espacio o conocen más el mundo externo que Colombia. Entonces, ha sido un reto de los compañeros que están en el externado, bien decía Omar, que llegan de diferentes pueblos indígenas estudiantes y muy preparados desde sus territorios, ¿no? Que hablan realmente el español y que tratan de comunicar esa realidad. Entonces, el reto yo creo que como estudiantes es conocer la verdadera historia. El reto es conocer de que los medios de comunicación no tienen que ser de un solo poder o de un solo pensamiento, sino que tiene que ir a las bases. ¿Cuáles son las bases? Las bases son los territorios, las bases son no solo los pueblos indígenas, sino todos esos sectores que viven marginados, que viven discriminados, que viven en desplazamiento forzado y que están gritando día a día que realmente les cuente la realidad de lo que pasa, que todo no es fútbol, que todo no es novela, que todo no es belleza, y que todo no es novelas de otros países, sino que todo tiene que ser real. Tiene que ser real desde los idiomas que tenemos. De hecho, el 21 de febrero celebrábamos el Día de las Lenguas Maternas y yo creo que el llamado es reivindicar y mostrar esa gran diversidad que tenemos y que tenemos que sentir orgullosos como colombianos frente a tanta diversidad étnica que tenemos y que hoy por hoy las mujeres, yo resalto mucho el papel de la mujer, se está dando a conocer desde su voz, desde su idioma, desde su experiencia. Tenemos muchas colegas comunicadoras acá en el Cauca, en el norte, con el pueblo Nasa. Yo creo que muchos han escuchado a Vilma Almendra, a Dora Muñoz, a Dora Salas, a Efigenia, que falleció, a Betty Cano, que la mataron la guerra. Sí, somos mujeres que estamos en territorio, que difundimos la información, que hablamos la realidad, y que nos quieren callar, pero a pesar de eso el llamado es que los que nos estamos preparando en estos momentos a la academia, divulguemos la información real, divulguemos desde las experiencias de vida que realmente gritan en silencio y quieren mostrar esa realidad. Sí, Diana, una cosa que se me ocurre oyéndote es que es muy importante. ¿Cuántas lenguas hay indígenas en Colombia? Bueno, en Colombia, ayer estábamos de hecho analizando, salió una información de la UNIC, hay 5 organizaciones indígenas en Colombia, dentro de ellos está la UNIC, que abarca la mayoría de los pueblos indígenas, que es Organización Nacional Indígena de Colombia, decía que hay más de 64 idiomas,
¿sí? De más de 64 idiomas. De ellos somos más de 115 pueblos indígenas nómadas, seminómadas y sedentarios. Entonces, hay pueblos indígenas que manejamos y hablamos el idioma propio, hay pueblos indígenas que lo han perdido, hay pueblos indígenas que por diferentes motivos de la guerra, del desplazamiento, no lo hablan y que hoy por hoy los están recuperando. Entonces, son pueblos indígenas que a pesar de las diferentes experiencias territoriales, muchos tenemos la fortaleza de hablar y comunicar desde el idioma propio, del escribir e interpretar a través de los signos, de los símbolos. A nosotros nos dicen que la comunicación viene desde los sueños y desde la palabra. Entonces yo creo que ese es el reto de seguir hablando, interpretando y más como periodistas y como comunicadores que difundimos información día a día. Diana, es que te lo decía porque se dice que cuando una lengua se pierde una cultura y que ustedes, las comunidades, que quiero que todo el mundo entienda que hay más de 115 pueblos, o sea, ahí son diversos, no son todos iguales, sino son 115 diversidades de maneras de habitar el territorio, pero además al haber 64 lenguas, hay 64 culturas. Y ustedes hacen el esfuerzo por aprender la lengua nuestra, la de los mestizos blanquitos, que es el español o castellano, pero nosotros no hacemos el esfuerzo por aprender la lengua de ustedes. Pero creo que últimamente tú dijiste una cosa que me parece clave, que es que la clave de ustedes está en la palabra, en tejer la palabra, en caminar la palabra y en los sueños. O sea, hay dos claves de comunicación de ustedes. Eso nosotros no tomamos en serio la palabra, y los sueños, pues vamos al psicoanálisis o algo así. ¿Por qué es tan importante la palabra, el territorio, el tejer, los sueños? Bueno, frente a eso, hace rato, de hecho, yo estaba dictando un taller a unos compañeros que van a empezar sobre el diplomado de la importancia de los páramos, ¿no? Ahí decíamos de que lo más importante de todo, ese es el lenguaje natural, es el lenguaje original. Que muchas veces, a pesar de estar en ciudad, hemos tenido nuestros abuelos y nuestras abuelas, y ellos cuentan que los sueños, que las señas, que los sentidos anuncian o conservan algo. Y muchos, yo creo que los hemos escuchado a nuestros abuelos o a nuestras abuelas. Entonces, de ahí nace el conocimiento ancestral, que es la comunicación propia, y cómo esa comunicación propia hoy por hoy nos ayudan a preservar y conservar una parte de la identidad. Por eso a nosotros, el pueblo Misak, por lo menos nos dicen que somos hijos del agua, la palabra y los sueños, porque es una relación constante con la naturaleza, con el ser humano y con el entorno en el que habitamos, y fuera de eso, con la territorialidad que es fuera del territorio, ¿sí? Entonces es una palabra propia, es una palabra sagrada, es una forma de identidad de comunicación que la tenemos en la oralidad y que eso trasciende de generación en generación, así como los hermanos Nasa son hijos del agua, del fuego, hay hijos de las estrellas, sí, hay diferentes cosmovisiones, hijos de la selva, hijos del río, hijos que realmente todos estamos relacionados con la naturaleza, con algo propio de la naturaleza. Entonces, como decía Omar, somos muchos pueblos en la Orinoquía, en la parte andina, en la Amazonía, con contextos diferentes, hablamos y manejamos el idioma, y es esa riqueza tan propia y tan natural que hay que seguirla fortaleciendo y conociendo y aprendiendo y desaprendiendo de ellos. Sí, es que es muy importante porque ustedes, la comunicación no es solamente entre humanos, sino que se comunican con los espíritus, con la naturaleza, con lo no humano. Una recomendación: conocer Colombia, caminar Colombia. Si tenemos algún amigo o amiga, compañera indígena, aprovechar esa amistad, porque muchas veces pues no conocemos, ¿no?
Y la forma de narrar o hacer periodismo en territorio es estar en el territorio con las autoridades, con las comunidades, hablar con ellos, interpretar, porque muchas veces el periodismo nos pinta muchas teorías sobre el tiempo y cuando tú llegas al territorio, el tiempo no existe totalmente, no existe. La dinámica territorial es completamente diferente, ¿sí? Cuando tú estudias tienes unos ciclos, unos espacios en los modos de entrevista, los modos de escribir, hay una estructura gramatical, digámoslo así, y cuando llegas al territorio, todo lo que tú has aprendido rompe. Entonces, los invitamos a los diferentes territorios. Omar, invitadísimo acá al territorio del pueblo Misak. Por acá lo esperamos y saludos de armonía y equilibrio y adelante que van a sacar este semestre.